revelación de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos cuando Jesús les dijo, soy yo. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús respondió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio.
para no contaminarse y poder así participar en la comida de la Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato le replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado El Cráneo, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos,
uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque en el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los sábados, los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado.
como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Acabamos de escuchar el relato de la pasión de Jesús. Y hemos sido testigos, por lo menos en el oído, de aquello que le tocó pasar a Jesús para conseguirnos del Padre la salvación. En la primera lectura, en el cántico del siervo de Yahvé del profeta Isaías, hay una frase que es muy significativa. Sus heridas nos han curado. Este relato de la pasión nos hace imaginar las heridas que ha tenido que sufrir Jesús en la flagelación, en la coronación de espinas, en las caídas rumbo al Calvario, con los clavos y con todo el dolor físico, pero mucho más grande en su alma que habrá sentido Jesús. Sus heridas nos han curado. Y esta es la paradoja de Dios. Nos encuentra a nosotros, a cada uno de nosotros, heridos. Y para que nosotros seamos sanados, Jesús asume esas heridas, esas enfermedades, esas cicatrices. Por eso es importante que hoy nos preguntemos en este Viernes Santo, ¿de qué cosas Jesús nos ha curado? ¿Cuáles son las heridas y enfermedades que hay en nuestro corazón y que Jesús las asume para redimirlas? Cada uno conoce bien la historia que hay en su corazón. Cada uno sabe que la vida, a medida que uno la va viviendo y a medida que uno va caminando, a veces nos lastiman algunas situaciones, algunas personas. Alguna herida en nuestro corazón habrá porque en nuestra familia, en nuestro hogar, cuando éramos chicos, tal vez no hemos recibido el cariño que nos hacía falta o el ejemplo de nuestros padres. Y eso produce heridas. O a veces alguna pelea, no de aquellas comunes entre los hermanos, sino de aquellas serias, de aquellas que separan y que dividen. En nuestro corazón puede haber también heridas producidas por desprecios, por humillaciones de otros, heridas producidas tal vez porque no nos han comprendido o no nos hemos sentido queridos. También nosotros, más de una vez en nuestro caminar por la vida, tal vez le hemos producido heridas a otros, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras omisiones, con nuestra indiferencia. A veces nuestros miedos también nos han herido. Y así podríamos continuar interminablemente la lista de nuestras heridas y nuestras enfermedades. La envidia, los celos, la ira, la violencia, la lujuria, el desorden, la ambición, la codicia, todas esas enfermedades que corcomen el corazón. De todo eso nos ha redimido Jesús. Sus cicatrices, sus heridas nos han curado de todo eso. Ahora depende de cada uno de nosotros. Jesús ya hizo su parte. Ahora depende de cada uno de nosotros hacer que esa sanación que nos trajo Jesús llegue profundo a nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos al médico porque tenemos una herida? No podemos simplemente relatar la herida como si fuese una anécdota. Tenemos que mostrársela para que Él nos la cure, para que Él haga todo el procedimiento que hace falta para que esa herida cicatrice. La única manera de hacer propia la salvación de Jesús es
mostrarle, darle, ofrecerle nuestras heridas, hacerlas patente, aunque nos duelan, aunque eso haga que otra vez empiece a supurar, pero es la única manera que Jesús tiene para curarnos, que nosotros se las entreguemos. ¿Cómo concretamente hacemos eso? Dentro de unos instantes vamos a adorar la cruz. Yo los quiero invitar a cada uno a que sea en ese momento que clavemos nuestras heridas en la cruz de Jesús, que se las entreguemos a Él, que le digamos con toda sinceridad y con el corazón en la mano: esto, Señor, me duele, esto, Señor, me enferma, esto, Señor, me hiere. Y entonces escucharemos con los oídos del corazón: mis cicatrices te han curado. Porque la cruz de Jesús, desde que Él se subió, no es más un tormento, no es más humillación, no es más castigo. La cruz es salvación, por eso tiene un gusto a redención, un sabor a redención desde que Jesús se acostó en ella. San Pedro, en una de sus cartas, nos dice: ustedes han sido rescatados, se podría también decir han sido sanados, no a precio de oro y ni plata, sino a precio de la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que le valimos al Padre, la sangre de su Hijo. Por eso, cuando veamos y contemplemos la cruz y la adoremos, que sea también en nuestro corazón, que se escuche con estos oídos de discípulos, como una vez le dijo Jesús a una mística que se le reveló: no te amé en vano, te amé en serio, me costaste la sangre de mi Hijo. Esa sangre es lo que cura nuestras heridas. Para entregarle las heridas a Jesús hace falta la valentía, la decisión y la gracia que Dios nos mueva a eso. Porque tal vez desde nosotros puede llegar a que todavía haya alguna reticencia. ¿Cuántas veces nos sentimos mal y nos da pereza para ir al médico? Porque siempre decimos: y seguramente vamos por una cosa y nos va a encontrar algo más. Bueno, la redención de Jesús es completa, no es a cachitos, no es a pedacitos, no es parcial, es completa. Pedile ahí donde estás al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que Jesús entregó desde la cruz, que te dé la decisión de hoy entregarle a Jesús todas tus heridas, todas tus enfermedades. Y vas a ver cómo paradójicamente se produce una inversión de las cosas. Nosotros, heridos, nos encontraremos sanos. Y el médico, el Hijo, el Mesías, el Rey, lleno de cicatrices, esas que nos han curado. Que así sea.